soy divina, tú eres divina. La empatía la conocemos comúnmente como ponerte en los zapatos del otro. Lo que pasa es que hay un riesgo. Hay la empatía y la empatía desbordante. Cuando haces mucha empatía, tú te acabas quemando, que es lo que está pasando hoy en el mundo de la pandemia con todos los servidores públicos, los psicólogos. Por ponerte demasiado, por ser muy empático, tú te descuidas. Entonces, este término tiene una línea bien finita y bien sutil que divide el en verdad comprender al otro, el poderte poner en su lugar y ver qué está pensando, qué está sintiendo, qué está viviendo, y como que tú robar lo que está viviendo y hacerte lo propio. Y porque además creo que cuando dicen ponte en los zapatos del otro, pues sí, pero en realidad tendrías que entender, o sea, creo que lo complicado de la empatía es entender al otro. No es nada más, pues sí, ponte en los zapatos del otro. ¿Cuáles son los zapatos del otro? Y pasa mucho con las parejas. Exacto. Dices, bueno, ¿qué es la empatía? Es empático conmigo. Ajá. Bueno, está complicado porque es ponerte en el lugar del otro, pero algo que ilustra muy bien esto es el bombero, por ejemplo. Tú llegas a un incendio y primero te proteges. Primero te pones tu traje y luego salvas al otro. Ajá. Eso pasa con la empatía. Por eso se desborda la gente, porque antes de protegerse a sí misma, se suelta y se desborda. ¿Cómo me protejo a mí misma para no desbordarme? Ese es el paso que sigue y es el altruismo. Aquí lo importante es entender la diferencia entre ser empática o altruista. Y no el altruismo como lo entendemos comúnmente. El altruismo es cuando en verdad tú te pones en el lugar del otro con amor, pero primero te proteges a ti mismo. Primero me sereno, me preparo, veo qué está viviendo el otro, cómo lo puedo ayudar, qué puedo hacer, y no nada más esta locura de sé empático, ponte los zapatos del otro. Que además el altruismo funciona cuando se hace público. Sí, cuando se hace público y cuando tú te pones como una especie de coraza, una protección. Entonces, por ejemplo, vas a ayudar a un niño, vas a proteger a un marido, vas a proteger a alguien que está sufriendo. Primero te das cuenta dónde estás tú y cómo tú no te vas a dañar. Parte de lo que está pasando en la pandemia, por eso es un tema tan actual, es que no sé si han visto lo que ha pasado con los servidores públicos en todo el mundo, con los terapeutas. Y muchas gracias. El burnout. El burnout es la empatía desbordante. Cuando te quemas por ser tan empático. A ver si te entiendo bien. Entonces, el riesgo es justamente por ponerme en el lugar del otro y esforzarme de verdad para comprender lo que le pasa. Digamos que absorbo o me traigo su tristeza, su angustia. En vez de yo sumarle, él me resta. ¿Eso es lo que hay que evitar? Está muy bien descrito y te lo pongo con un ejemplo facilísimo. Imagínate que un niño está corriendo una bajadita y tú le dices, te vas a caer, te vas a caer. El niño se cae y se raspa y tú lloras más que él. Y tú ves la sangre y te impactas más que él. Es como si estás siendo empática, no. Le estás robando a él lo que le toca a él. Uy, así llevamos todo el programa y esto me encanta porque llevamos todo el programa y generalmente se entiende la empatía como algo positivo, pero no necesariamente, o sea, hay veces que puede ser negativo hacia ti. Exactamente, la empatía es un arma de doble fuego, de doble filo, perdónenme, porque en verdad corremos un gran riesgo si vamos con este común denominador. Sé empática, sé empática. Hay gente que es muy linda y muy empática, perdón, y por dentro está quemada, jodida, por siempre estar absorbiendo los problemas de otro. Tú puedes ser empático con una pareja, puedes ser empático con un hijo, pero no le quitas su capacidad de sufrir, de doler, de resolver. Es distinto. Entonces, es un tema muy apasionante. Yo lo vivo mucho en mi trabajo terapéutico. ¿Cómo le haces para ser empático con el dolor del otro, pero conservar tu Es que paz? ¿cómo le haces? Porque lo que estás diciendo me estoy identificando al 1000% con lo que estás diciendo. Yo también. Sí. Ay, si ahora todo viene fácil. No, estoy hablando de la empatía mal entendida, porque si y tú el estás burnout. sufriendo, pues estás sufriendo tú y yo estoy contigo, pero yo me traigo tu sufrimiento, yo cargo con tu cruz, y entonces eso creo que es mi empatía, ¿sabes? Ahí es donde nos estamos equivocando. Esa es la empatía desbordante. Digamos que es una secuencia. Empatía,
empatía desbordante, altruismo. Y redes sociales inframundo, ¿no? Donde no hay empatía, no hay respeto. Ahí sí no hay. Ahí sí. Paco, ¿en qué tú te sientes identificado con esto? Pues en el tema de que sí, en redes, obviamente sí, a veces sí falta mucha empatía. Ni siquiera hay empatía desbordante, como tú dices, de repente. Es lo contrario. Y pues sí, en esa parte donde tú dices, en donde a veces yo sí cargo de repente con cosas que no tendría por qué. Es que hay que saber cómo hacer este espacio que queda entre ponerme en el lugar del otro y mirar con sus ojos, tratar de ponerme dónde están sus pensamientos y entender qué está viviendo, a yo hacer lo propio y asumir la responsabilidad de que yo lo tengo que resolver. El otro tiene que resolver, es su mundo. Y que eso supongo que le pasa mucho a los papás, que están como tratando de ahorrarle el dolor al hijo y entonces es como, yo lo cargo claro. Yo a mi papá luego ni le cuento, o sea, perdón papá, pero si estoy en una crisis de algo importante, prefiero no contárselo porque él sufre más y yo de todas maneras lo tengo que resolver. Y él ya, o sea, pasan 2 años y me Súper sigue punto. diciendo, o sea... Eso, la gente muy empática, los papás muy empáticos, exageradamente empáticos, los hijos empiezan a cuidarlos y a protegerlos. Y entonces ya no les platican las cosas porque ya se agobian de cómo se van a agobiar. Y se intercambian los roles. Este papel sutil de ser empático... Ajá. A no ser desbordante y querer robarle al otro su derecho a sentir, a pensar y a resolver, es un arte. Es un arte que tendríamos que practicar. Y es lo contrario a empatía. Antipatía. No, yo diría que lo contrario a la empatía sería el egoísmo, el nunca poder mirar, cómo está el otro y qué le está pasando. Yo nada más veo mi mundo, resuelvo mis cosas y nunca me pongo en el lugar del otro. ¿Hay como herramientas, algún consejo práctico para poder ser empático sin desbordarme y terminar en depresión profunda con el otro? Sí, tomo nota. Sí, porque ese es mi trabajo de todos los días. Yo trabajo precisamente en trauma y resiliencia. Entonces, número uno, hay que entender. La gente empática, en verdad, que sabe ser empática, es la gente resiliente, que también es el tema más importante de hoy. La gente que se desborda es la gente que no va a ser resiliente, que nunca va a salir fortalecida y nunca va a poder agarrar herramientas ante crisis y traumas. Lo primero es, ¿cómo me pongo en el lugar del otro sabiendo que el problema no es mío? Claro. Eso es lo más importante. Es la primera herramienta. Te escucho, siento, pero me queda claro que lo que puedo hacer es parafrasear. Entiendo, está muy difícil, entiendo tu dolor, me pongo en tu lugar, pero no le digo, no te preocupes, yo te resuelvo. No lo haces tuyo. No te preocupes, ¿yo qué? Yo te resuelvo. Ah, ok. No, y porque también hay un ego ahí escondido, pienso yo, de la gente que quiere resolver, o sea, lo hemos hablado mucho, estas personas que moralmente quieren solventar al otro, también hay un enorme control en decir, yo lo resuelvo, como si el otro no pudiera ir y resolverlo, lo puedes apoyar, pero no significa que... Por eso le minimizas al otro, lo haces no resiliente, no lo vas a hacer poderoso, igual con los hijos. Entonces, te entiendo, hijo, entiendo lo que estás viviendo, me duele mucho, vamos a buscar soluciones. ¿Qué propones? Lo siento mucho, pero te voy a dar en adopción. Oye, una pregunta, porque donde yo siento que de repente la gente deja de ser empática porque le da miedo, porque no es un tema, porque es mucho, es en la muerte. ¿Tú qué vas a...? O sea, por ejemplo, se murió mi papá y tú vienes a decirme que me entiendes y tienes papá. Claro, ¿sabes? Que sí. Entonces, ¿cómo me vas a entender si Es que ya te no digo, se te ha muerto tu papá? Te voy a decir algo. Entiendo tu dolor, aunque no haya vivido lo mismo, porque ahí te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con alguien que trabaja como yo, como terapeuta, que trabajas con un montón de historias de vida? Yo no tendría que tener ni la vida perfecta, ni haber sufrido todo lo que han sufrido los otros para poderlos entender. Okay. Yo me pongo en tu lugar del dolor que significa no tener a un padre, aunque lo tenga. Y desde ahí es que te digo, me imagino lo difícil que es no tener un papá. Te abrazo con mi corazón, qué duro, entiendo tu dolor, aunque yo no lo esté viviendo. Esa es la empatía.
Ok. O sea, te acompaño en todo caso. Si no necesariamente me conecto porque no tengo referencias similares, te acompaño. ¿Y qué pasa si me comparte esto, una tragedia dolorosísima, me voy de ahí con toda esa carga? ¿Hay algo que pueda hacer para trabajarlo y no quedarme? No quedarte con... Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo les diría Que como no incluyan consejo... drogas, de preferencia. O sí, nena. Sí, porque sí. No, acuérdate que lo que tú te dices a ti es lo que construye tu realidad. Somos lo que nos decimos, ¿no? Entonces es muy importante que en ese momento tú te digas, no es lo mío, no es lo mío, aunque me duele. Me duele mucho lo que está viviendo, pero no me corresponde a mí resolverlo. Me corresponde acompañar. Esa es la diferencia. Es difícil encontrar esa Está línea. difícil. Es difícil, pero cuando lo encuentras es gana-gana. Porque entonces tú acompañas con todo el amor, pero el otro resuelve y se empodera. Y tú lo que quieres es que el otro se empodere. Claro. Que el otro resuelva, aunque tú lo abraces. Que tú le cuentas un problema a la pareja y a veces es solo para que lo escuche. O sea, creo que acompañas más escuchando al otro, como aquí estoy contigo y escucho la situación y me ha pasado mucho que novios dicen, es que lo que deberías hacer, no, a ver, no te Es estoy punto pidiendo clave. que me ¿eh? digas. De hecho, el sábado di un taller para parejas y uno de los puntos más importantes se llama la escucha activa. Cuando me decías una herramienta, la escucha activa. La escucha activa es precisamente eso. Recomiendo con los hijos, con la pareja, 10 minutos de platicar todos los días, 10 minutos si se turnan, con una regla. No le vas a resolver al otro, ni le vas a decir que lo hizo mal, ni le vas a decir cómo lo debe de haber hecho. Lo vas a escuchar, se va a desahogar, tú vas a hablar, te vas a Ay, qué desahogar. rico. Y lo único que puedes hacer, híjole, sí, me imagino, Qué difícil, parafrasear, ¿eh? Qué difícil. Sí, muy difícil. No, y sobre todo Es una maravilla, es una maravilla. O sea, a las mujeres, ¿cómo somos las mujeres? A las mujeres Lo máximo. lo máximo. Platicamos para resolver. Los hombres resuelven y luego comparten. Entonces al hombre le choca que le digas cómo lo debe de haber dicho. Pero a la mujer también. A veces te quieres quejar el Zoom, la escuela, la pandemia, el coche. Nada más escupir. Y no quieres que el otro te diga, pues deberías. No. Nada más quieres que el otro te diga, wow, qué día tuviste.